La enseñanza de hoy está muy ligada a lo que es el cristianismo y entenderlo claramente, es decir, a entender a Jesús, porque el cristianismo es Cristo. Cristianismo, Cristo. El cristianismo es Jesús. Y para vivir un cristianismo adecuado tenemos que conocerlo a Él. Tenemos que entender a Jesucristo y vivir como Él deseaba que nosotros vivamos. Por eso entonces nos llamamos cristianos, porque se supone que los cristianos viven como Él. Lamentablemente no es la realidad. Muchas veces los cristianos nos llamamos así, pero no vivimos como Cristo. Y ahí surgen muchos problemas porque las personas entienden el cristianismo a su manera y eso hace mucho daño a lo que es la religión o el estilo de vida que Jesucristo quiere que nosotros tengamos. Hay personas que ni siquiera son de iglesias y definen el cristianismo a su manera. Hay diferentes denominaciones cristianas que definen la vida cristiana a su manera. Pero mis hermanos, Dios quiere que nosotros definamos el cristianismo a la manera de Cristo. ¿Cómo nosotros podemos entonces vivir como Cristo deseaba que nosotros vivamos? ¿Cómo nosotros podemos descifrar, entender, comprender y dar a los otros entender lo que es verdaderamente el cristianismo? La respuesta es sencilla, pero no es fácil. Y es conociendo a Cristo, conociendo y profundizando sobre su vida, conociendo sus enseñanzas, conociendo su divinidad y conociendo su persona. Si nosotros profundizamos en la vida de Jesucristo, nosotros cada día vamos entonces a comprender más y más lo que es la religión cristiana o el peso que es decir yo soy cristiano. Porque hoy en día decir yo soy cristiano puede resultar fácil. Lo difícil es vivir como un cristiano. Hoy en día cualquier persona, cualquier influencer dice que cree en Dios y por lo tanto si cree en Cristo es cristiano, pero verdaderamente ¿está viviendo como lo que Jesucristo enseñaba? Muchas veces nosotros pensamos que Jesucristo enseñó a sus discípulos a ser cristianos por 3 años. Él estuvo aquí en el ministerio 3 años y en 3 años le enseñó a ellos a ser cristianos. Pero eso no es cierto. Jesucristo antes de irse le advirtió y les dijo, yo me voy. Duró 3 años con ellos, pero luego enviaré el Consolador. Y la misma palabra dice que Jesucristo también estaría en sus corazones. ¿Por qué? Porque el cristianismo no se aprende en 3 años. No se aprende en 5 años, no se aprende en 10 años. Nosotros tenemos toda la vida para cada día ir aprendiendo y profundizando más en la vida que Cristo desea que nosotros tengamos. Amén. Por eso Él dejó al Espíritu Santo. Por eso hoy en día tenemos la expectativa en la palabra de Dios de lo que es una vida cristiana. Y es lo que el estudio de Lucas que estamos haciendo nos está motivando a cada uno de nosotros. A que nos olvidemos de ritualismo, a que nos olvidemos de vivir en un legalismo o vivir en una falsa libertad que no es cristiana. Nada de eso, que no vivamos en los extremos, sino que nuestra vida sea centrada exclusivamente en las enseñanzas, en la vida, en la persona de Cristo, que es lo que Él verdaderamente quiere. Y si nosotros hacemos eso como iglesia, causaremos un gran impacto social como el que causó Jesucristo. Si hacemos lo que Jesucristo enseña, hay muchas cosas que nosotros podemos, muchas cargas que podemos quitarnos de encima y aplicándola podemos ganar a otros para el reino de los cielos, porque así es que el Señor lo ha dispuesto. Mis hermanos, el día de hoy estaremos hablando del cristianismo al estilo de Cristo. Y vamos a ver algunas comparaciones y respondiendo una pregunta. ¿Qué es más importante? Y lo vamos a hacer a la comparación del texto de Lucas capítulo 6, que me gustaría que lo busquen, del 1 al 11. Lucas capítulo 6, del 1 al 11. Y vamos a ver qué es más importante en la vida cristiana para que usted mismo lo analice y luego de esto usted tenga manera de aplicarlo fácilmente en su vida diaria, que era lo que Jesucristo deseaba. Amén. Vamos a leer primero los versículos 1 y 2. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 6, versículos 1 y 2.
Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían y restregándolas con la mano. Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Miren, mis hermanos, estamos en un contexto de un sábado. El sábado era un día donde las personas, los judíos, los israelitas, no podían hacer nada. La ley le prohibía a ellos trabajar. Y entonces aquí está Jesucristo que anda cruzando de un lugar a otro por medio de un campo, y ahí los discípulos tienen hambre. Cuando ellos tienen hambre, ellos empiezan a coger espiga, la empiezan a desbaratar para comer, y eso era trabajo, según lo que los fariseos entendían. Pero hay algo más que Lucas nos está enseñando. Lucas nos está enseñando que Jesucristo tenía muchos acosadores atrás de él que querían y estaban ansiosos de ver que Jesucristo cayera. Todo el tiempo estaban vigilando a Jesús para ver cuándo él iba a pecar. El otro caso es que el día de reposo, siendo sábado, Jesucristo andando con sus discípulos y trabajando, era la oportunidad perfecta para decir: mírenlo ahí, Jesucristo, lo que ha dicho, lo que ha hecho, todo no sirve, no ha sido útil para nada. Y es increíble porque Jesucristo había sanado personas, porque Jesucristo había enseñado la palabra de Dios correctamente, porque Jesucristo tenía autoridad para expulsar demonios. Pero a ellos, los fariseos, los acusadores o acosadores, ellos estaban más pendientes a que Jesucristo, yo me imagino la oración de ellos: por favor, Dios, que Jesús peque, porque es que nos la está poniendo difícil a la religión que ellos tenían. Ellos eran supuestamente los que tenían que enseñar la palabra de Dios y estaban rogándole al Padre para que ellos cayeran. Lamentablemente, en la vida que nosotros tenemos, no solo en la República Dominicana, sino en el mundo, en todas las épocas, han habido personas que también tienen el deseo de que los cristianos en algún momento cometan un error, o que alguna otra religión o alguna otra denominación caiga. Mira, el fulano de tal cayó en pecado, cuánto me alegro. ¿Ustedes creen que eso sonaría bien? Todo lo contrario. Los fariseos querían y deseaban que Jesucristo, que estaba formando supuestamente una nueva religión, contraria a los saduceos, contraria a los fariseos, contraria a los escribas y contrario a otras tendencias que habían allí, Jesucristo, ellos deseaban que ese líder cayera. Pero esa no era la actitud que ellos debían tener, y era totalmente contrario a lo que el Señor enseñaba. ¿Por qué ellos querían aprovechar esta oportunidad de que Jesucristo supuestamente trabajó un sábado? Porque el sábado era el lugar donde más ellos resplandecían en su religión. El sábado ellos se ponían su mejor vestimenta. El sábado ellos casi ni se movían porque decían: no, yo me he movido 4 veces porque no puedo trabajar. El sábado era un día totalmente exagerado que ellos lo utilizaban para agradar a Dios, pero no agradaban a Dios. ¿Por qué? Porque Dios había puesto límite al sábado. El Señor le dijo: no trabajen el sábado, pero eso no significaba que no debían de comer. Pero ellos habían empezado a ponerle mandamientos y acciones al sábado que dañaban toda la esencia de lo que verdaderamente era el sábado. Y ahora le voy a explicar. El Señor puso el sábado en aquellos tiempos para que ellos no trabajaran. ¿Por qué? Porque no había ahora derechos laborales ni nada de eso. Jesucristo fue el primero en hacer el derecho laboral y le dice: miren, el sábado no trabajen, no hagan nada, descansen. Ahí se descubre la avaricia del ser humano, que es lógico, iba a querer trabajar los 7 días, iba a querer ser una máquina todo el tiempo, y el Señor le dice: no. El 7º día ustedes van a descansar de su trabajo. Se lo puso por ley. Eso está bien. Pero los religiosos, los legalistas, comenzaron a exagerar el mandamiento que Dios le había dado, de tal forma que si ellos salían un sábado, ellos contaban los pasos que daban fuera de su casa. ¿Para qué? Para no romper la ley de no trabajar. Eso en ninguna parte el Señor se los dijo. Tenían que caminar menos de 1 milla, tenían que caminar tenían cierta cantidad, y lo que hacían era los tigres, después que pusieron esa ley y tenían que ir a un sitio, ¿verdad? Ellos decían: bueno,
yo no puedo llegar hasta allá. Lo que voy a hacer es, como hoy es día de reposo, yo voy a caminar la cantidad que hemos limitado para no romper la ley que nosotros hemos puesto más exagerada que la de Dios. Entramos a una casa, descansamos del descanso y volvemos a salir y no nos va a contar como trabajo. Eso el Señor no se lo dijo. El Señor lo que quería era que el sábado ellos disfrutaran, se sentaran, adoraran a Dios, estuvieran tranquilos. Pero ellos convirtieron el sábado, un día de descanso, en un lugar de trabajo espiritual, un lugar supuestamente, un tiempo que no era de gozo, sino que era de mucho afán. Vemos aquí que ellos no estaban cumpliendo con lo que el Señor quería para ellos. Incluso en Colosenses 1:16 nos enseña y nos dice, todo fue hecho por medio de Él, por medio de Cristo y para Él. ¿Qué significa esto? Que el sábado no fue hecho para Jesucristo, sino que Jesucristo hizo el sábado y el sábado era para glorificar a Jesucristo y no Jesucristo glorificar el sábado. Pero a ellos no le importaba a Jesucristo en ese momento. Ellos lo que querían era ver la caída de Él. Lamentablemente eso pasa muchas veces en el cristianismo, que uno se fija más en leyes supuestamente, en tradiciones que nosotros tenemos, en cultura que nosotros tenemos, y eso rompe lo que es la esencia de ser cristiano. Miren, en los tiempos de cuando cerraron las iglesias, se armaron muchos dilemas en todas las iglesias del mundo, y era el siguiente: ¿deben hacerse los cultos virtuales o no virtual? Habían iglesias que estaban totalmente opuestos a esto y habían otras que lo estaban cumpliendo. Eso trajo ciertos problemas, ciertos roces. Mis hermanos, la religión no llega a esa delimitación. El Señor no dice en Apocalipsis 78:5, no celebrará reuniones por Zoom ni por YouTube. No dice eso. Entonces ahí uno tiene que tener cierta libertad y cierta flexibilidad de decir, en tu iglesia no celebran cultos virtuales, yo lo respeto y me alegro que ustedes hayan hecho sus cultos a su manera. En aquella hacen sus cultos virtuales y yo me alegro también que lo estuvieran haciendo. Otros lo hicieron presenciales, escondidos en lugares, y también me alegro. ¿Por qué? Porque como quiera los tres grupos estaban tratando de glorificar a Dios en lo que estaban haciendo. Amén. No había por qué llegar a conflicto. Al fariseo no le importa eso. El fariseo lo que quiere es que todo el mundo sea como ellos dicen, que todo el mundo haga lo que ellos dicen, aunque no esté en la Biblia. Se canta como ellos dicen, se ora como ellos dicen, se predican como ellos dicen, se visten como ellos dicen, se hacen lo que ellos dicen, y a veces se olvidan de lo que verdaderamente Jesucristo dice. Si nosotros pusiéramos todas las leyes y tradiciones que nosotros mismos tenemos en la Biblia, nuestras tradiciones fueran más grandes que la Biblia por tantas cosas que tenemos, que si las baterías van de este lado, que si se canta con gente arriba, pero eso no es ley divina y eso puede cambiar, y como cristianos tenemos que aceptarlo. Entonces lo que nosotros no comprometemos es la verdad de la enseñanza de Cristo, y ahí estamos seguros, y ahí es que tenemos que estar siempre confiando en que lo que el Señor nos enseñó es lo necesario. Amén. Yo le digo, cuando llegue el domingo, que nosotros tenemos un culto, ¿verdad? Se supone que vamos a buscar y a pasarla bien en el Señor, a adorar a Dios y a tener comunión con los hermanos. La religión hace que cuando llegue el domingo, tú te sientas como que vas a, wow, voy a tener que ir a la iglesia el día de hoy. Sí, yo no quiero ir a la iglesia, pero tengo que ir. Entonces no venga. Si tú vienes a la iglesia por una obligación y no estás entendiendo que el domingo es un día para adorar a Dios, para escuchar su palabra, lo estás haciendo religiosamente y no estás comprendiendo el cristianismo. ¿Para qué tú vienes el domingo a la iglesia? Tú vienes a adorar a Dios. Tú vienes a escuchar la palabra de Dios. Tú vienes para que en el culto los hermanos juntos hagan esa adoración que Dios pide cada primer día de la semana. Todos los hermanos reunidos alabando el nombre de Dios. De lo contrario, estaríamos siendo igual que los fariseos, yendo a una tradición sin entender por qué lo hacemos. Vamos, simplemente cumplimos con que, ay, el domingo otra vez llegó, tengo que ir a la iglesia. Mis hermanos, no es lo correcto. Es como cuando damos ofrenda y vamos a dar las ofrendas al Señor y no entendemos que la ofrenda se le da ¿a quién? A Dios. Y nos confundimos y decimos, wow, déjame darle la ofrenda para el local de la... Ay, mi madre, pero no.
No, yo no le voy a dar el dinero. Mi hermano, si la actitud que tú tienes al dar la ofrenda no es la de agradar a Dios, la de dar gracias a Dios por lo que Él te ha dado, te voy a decir un secreto. Y mira que la iglesia necesita porque estamos comprando, pero no lo dé. No lo dé. ¿Sabes por qué? Porque la ofrenda tiene un propósito. Dios no necesita tu dinero. Tú necesitas el dinero que Dios te da. Por lo tanto, se obra por fe. Dios no necesita que tú le cantes a Él. Tú necesitas adorar a Dios y por eso es que lo hacemos. Esa es la diferencia entre lo que es una religión vacía y lo que es la religión cristiana o el estilo de vida cristiana que Dios desea de cada uno de nosotros. Mis hermanos, la vida en Cristo no es cuestión de rituales como querían los fariseos. Esto no es una cosa de yoga, algo trascendente, una misa, no. La vida en Cristo es que vivamos como Cristo, que entendamos a Cristo y apliquemos a Cristo en cada una de las acciones que nosotros hacemos. ¿Qué es más importante? ¿La ley o su significado? Lucas nos dice que es más importante el significado de lo que Jesucristo quería decir a que lo que estaba escrito exactamente. Luego hay otra pregunta y Lucas dice, ¿qué es más importante? ¿Jesús o los rituales que nosotros hacemos? Y vamos al versículo 3 al 5. Respondió Jesús y le dijo, ¿ni aún esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban? Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la propiciación, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió, y dio también a los que estaban con él, y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Los fariseos tenían los rituales, tenían la ley como más importante que Dios. Y Jesús le dice, no, el significado de la ley es más importante que tú tratar de decir, no, eso es específicamente esto. Hay que estudiar profundamente la Biblia y entender lo que Él quiere decir. Pero luego le dice, miren, ustedes entienden que los rituales son más importantes, pero ustedes no se recuerdan cuando David entra a la casa de Dios donde estaba el sacerdote Ahimelech y come el pan que David no podía comer. Él no debía comerlo porque era exclusivo de los sacerdotes. Y David lo come y no le pasa nada. Y ellos nunca criticaron eso. ¿Por qué? Porque ellos entendían que David era un tipo de Cristo. Y como él era un tipo de Cristo y él era el ungido de Dios, él tenía la posibilidad de comerlo. Pero no solo eso. Ellos habían aplicado sabiamente, y era así, que como David era el ungido, el apartado de Dios, entonces todo lo que con él estaban también eran santificados y eran apartados en David, y ellos podían participar del pan como lo hicieron y comieron del pan. Ellos no criticaron eso. Los rabinos sabían eso se conocía. Y ahora Jesucristo le está haciendo otro knockout. A Jesucristo le gustaba hacer eso. ¿Y qué le dice? Bueno, pues entonces yo, que soy superior a David, porque yo soy el Cristo en el cual esperaba David, entonces yo puedo hacerlo. Es decir, vamos a ir aumentando. El pan del sacerdote era importante y no debía nadie hacerlo. Pero David era mayor que el pan, por lo tanto él pudo comerlo. Pero ha llegado Jesús, que es la perfección de lo que era David. Por lo tanto Jesús tenía derecho no solamente sobre el pan, sino también sobre el sábado. Y eso es lo que le está diciendo. Y si ellos cuestionaban eso, Jesucristo le iba a decir, ok, así como David santificó a los que con él andaban en esa misión, asimismo, los discípulos andan en una misión que no es profana, sino que es santa. Por lo tanto, ellos también pueden hacer las obras que estaban haciendo en el día de reposo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el dueño del día de reposo. Porque Jesucristo es el dueño de lo que aquí se hace, de las alabanzas, de la predicación. Porque Jesucristo es superior a todas las cosas que pasan en el ámbito del cristianismo. Número uno, siempre va Jesucristo. Cuando quitamos a Jesucristo y ponemos nuestras tradiciones, entonces ahí la religión se empieza a alejar de lo que Jesucristo verdaderamente había enseñado desde la antigüedad. En Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14 dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo del hombre. Oigan bien, venía uno como un hijo del hombre. Y Jesucristo en el 5 dice que Él es el Hijo del Hombre y que es Señor aún del día de reposo. Y oigan qué pasó con ese Hijo de Hombre. Y
y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Jesucristo le está diciendo: David fue un rey que de donde vendría el rey que ustedes esperan, a Dios, a quien se le ha entregado todo reino, todo dominio y todo poder. Yo soy el Hijo del Hombre que está en medio de ustedes, por lo tanto, el sábado no se aplica a mí, sino que yo le pongo el sábado. Y ellos se quedan así. Tú estás diciendo que tú eres Dios. Y se enojaron gravemente, lamentablemente. Y es importante que nosotros siempre comprendamos esto. A veces nosotros pensamos que las actividades que se hacen en la iglesia son de satisfacción simplemente para nosotros. Y entonces eso cambia el propósito de las cosas. No, lo que se hace en la iglesia, ¿para quién es? Primeramente, ¿verdad? Y luego de Dios, entonces venimos nosotros. Y luego otros elementos, pero el primero y primero en todo, ¿quién es? Dios. Por ejemplo, yo he escuchado personas que dicen: no, en tu iglesia no hay monos que brinquen en la tarima, no hacen un qué sé yo qué, un brincadero, no tiran confeti, no prenden unos rayos artificiales, unos fuegos artificiales de qué sé yo qué. Yo, bro, ¿en qué libro de la Biblia está eso? En San qué sé yo qué. No, la Biblia no habla que tiene que haber eso. ¿Y por qué hay que hacer eso si el Señor no pide eso? Otros dirán: no, pero que nosotros queremos a alguien que tire patada volador, una danza magistral. Pero espérate, ¿para quién vamos a hacer eso? ¿Para ti? Porque entonces vamos a hacer otra actividad que no sea un culto a Dios, sino un culto al hombre. Y ponemos una estatua ahí de un hombre bien bonito. ¿Puedo ser yo? No. Un hombre ponemos ahí, o una mujer, y empezamos a adorarlo. Pero si es para Dios, no hay por qué hacer tantas cosas que Dios nos pide. Dios pide alabanza. ¿Qué hacemos los domingos? Le cantamos. Dios pide que se hable la palabra de Dios. ¿Y qué hacemos los domingos? Pues predicamos la palabra de Dios. Dios pide que se ofrende. ¿Qué hacemos los domingos? Cada primer día de la semana llevamos las ofrendas. Dios dice que se reúnan a celebrar la cena de la comunión. Pues ¿qué hacemos los domingos? Hacemos eso. Ya los demás, si un día pasa algo, bueno, pues se hizo, pero no es lo esencial. Y el culto del domingo no es para nosotros. ¿Para quién es? Ahora, hay cultos que lo hacemos entre nosotros y son muy buenos, y ahí pasan cosas distintas a lo del culto del domingo. Está el culto de caballeros, que todos los caballeros están invitados. Somos, a veces llegamos hasta más de 30 para gloria de Dios, y estamos juntos ahí debatiendo temas. Está el culto de las damas, está el culto de los jóvenes, que eso es excelente, puede venir. Hay otras actividades de llevar ayuda a las personas, eso es diferente. Pero el culto a Dios tiene que ser enfocado ¿en quién? En Dios. Así que yo le digo: mire, nunca se desmotive en esa parte, que usted diga: wow, pero es que yo quiero ver cosas diferentes, quiero que se... No, es que a Dios se le da lo que Él quiere, no lo que nosotros queramos. Amén. Muy bien. ¿Quién es más importante? Jesús. Luego viene otra pregunta que sale en el texto, y es: ¿qué es más importante? Las personas, ya hablamos de Dios como el más importante, pero luego entran las personas o la religión. Y los fariseos van a responder eso de una manera equivocada. Vamos al versículo 6 al 8. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Miren, mis hermanos, yo leí ese texto y lo volví a leer porque yo dije: estoy casi seguro que los fariseos fueron contratados por Satanás. Ellos fueron allá al infierno y le dijeron: sí, nosotros vamos a trabajar para ti, porque vamos a hacer todo lo que tú quieres. ¿Qué es lo que quiere Satanás? Satanás busca matar, robar y destruir. Satanás está al acecho. Satanás es el acosador de las almas, el que está todo el tiempo vigilando para que tú caigas. ¿Qué era lo que estaban haciendo ahí los fariseos? Los fariseos estaban acechando, querían matar a Jesucristo, querían destruir a Jesucristo, estaban haciendo la función del diablo. Ahí Satanás se podía ir de risol para Punta Cana, sí, porque ya los fariseos estaban haciendo la función de él. Querían y estaban haciendo por causa del pecado lo que no le correspondía, acechando a Jesucristo para que cayera. Sin embargo, no era lo correcto. Eso no es cristianismo. Eso no es lo de la vida cristiana. A veces
lamentablemente, nosotros nos enfocamos a veces en tantas otras denominaciones, nos enfocamos en algunos grupos religiosos que no afectan el cristianismo y queremos como criticarlo en ciertas ocasiones. Y no es lo correcto. Cada quien trate de vivir el cristianismo de la manera más correcta, en base a su contexto, en base a lo que enseña principalmente la palabra de Dios. Vive ese cristianismo, y si no es una secta, yo no tengo a veces por qué ser muy enfático en ellos, porque a veces nos enfocamos y queremos, óyeme, ojalá que Gabriel Linares y cometa pecado y salga de la iglesia. Óyeme, eso es un corazón satánico, un corazón de alguien malo. Todo lo contrario, sí, ojalá que yo quiero que el pastor fulano de tal se mantenga firme y que en cada situación se presente, el Señor esté protegiendo allí. Y voy a poner una situación. En esta iglesia nosotros creemos en el pastorado de los varones. Así lo enseña la palabra de Dios en 1 Timoteo, y eso se puede debatir, no, se puede enseñar claramente. Se lo podemos poner en la versión sencilla y después la versión del griego y la versión espiritual y todo lo que usted quiera. Pero la Biblia enseña que en la congregación el hombre tiene que enseñar la palabra de Dios y justifica eso. Pero hay congregaciones, oigan bien, que aunque yo ni la palabra apoyo eso, hay pastoras allí. ¿Y qué pasa en esos casos? Hay pastoras que están haciendo un buen trabajo. Yo no puedo ensañarme contra ellas donde se encuentran en base a un contexto que quizás yo no entiendo, una cultura, una situación específica, y ahí yo puedo decir, no, mira, esa mujer no va para el cielo por eso. Espérate, yo mejor me reservo y le dejo ese juicio a Dios. Ahora, hay situaciones en ese caso específico que sí tengo que hablar y tengo que denunciar, porque no son pastores o pastoras, sino que son otra cosa que no voy a decir porque después me hacen borrar lo de los videos porque son fuertes. Pero no lo son, se aprovechan del rebaño, para decirlo teológicamente, secuestran el rebaño, limpian el rebaño económicamente, y ya eso es otra cosa. Pero lo que quiero decirlo es que hay puntos que es bueno ser flexible y decir, bueno, te entiendo, no creo eso en ese sentido, pero te dejo que lo practique, que si tú solamente eres himnario, que si tú solamente eres Marcos Witt, que si tú solamente eres canciones más movidas, esos contextos a veces no tienen por qué llevarnos a pelear. La religión nos motiva a pelear. Jesucristo nos motiva a entendernos unos con otros. Amén. Muy bien. ¿Y qué Jesucristo le responde a cada uno de ellos? Jesucristo le dice, miren, las personas son más importantes que el mismo concepto de la religión, porque lo que Dios quiere es ayudar, bendecir y completar la plenitud de las personas en Él. Amén. Por último, en el versículo 6 o capítulo 6, versículo 8 al 11, Jesucristo pone otra pregunta. ¿Qué es más importante, decir o hacer? Y vamos al contexto antes de leer. Hay una persona que tiene un problema con una mano el día sábado. Él posiblemente se haya hecho una lección. Algunos dicen que fue la mano derecha por unos escritos que no están en la Biblia, pero que son muy antiguos, que dicen que esa persona tenía un problema con la mano derecha. No la podía utilizar, por lo tanto no podía trabajar, y esa persona se dedicó a pedir en la calle limosna porque no servía para el trabajo. Eso no es bíblico, pero es una historia muy antigua que dice eso, antes del siglo IV o anterior. Ahora, ¿qué pasa en este caso? Ellos querían que Jesucristo no lo sanara porque era sábado, pero ya Jesucristo le está enseñando que las personas son más importantes que en este caso la ley de no sanar el sábado, porque para ellos supuestamente eso era una obra. Y Jesucristo lo sana. Y vamos a leer ese pasaje, versículo 8. Mas él conocía los pensamientos de ellos y le dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? La respuesta es que era lícito hacer el bien. ¿Salvar la vida o quitarla? La respuesta debería ser salvar la vida. Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así y su mano fue restaurada. Lo que a Jesucristo le importa verdaderamente.
A veces nosotros pensando en que si la iglesia hay que pintarla blanca, azul o de 10,000 colores. Y Jesucristo pensando en las personas. A veces pensamos que tal cosa y Jesucristo queriendo bendecir a los que están afuera. Queriendo que las personas se salven. Que todos vengan al arrepentimiento. Que nos fijemos en las necesidades de los que están en la iglesia y los que están afuera. Y muchas veces uno se desenfoca por cosas que verdaderamente no son relevantes. Recuerden, Dios es lo primero en todo. Pero luego las personas son importantes para Él. De tal manera amó Dios al mundo. Eso dice mucho. Y el mundo no está lleno no se refiere a extraterrestres ni animales. ¿A quién se refiere? A personas. Entonces, de tal manera Dios nos ha amado que ha enviado a su Hijo unigénito. A Dios les importan las personas. Miren, a veces veo videos los caballeros vimos un video muy interesante de un asunto de moderno, de una sustancia que está atacando en el país. Y eso wow, qué tristeza por ese grupo de personas que sufren de ese mal. Pero así hay otros que están pasando hambre en nuestro país. Hay otros que tienen situaciones muy difíciles de salud. Y nosotros tenemos que tener el corazón de Jesús, de no solamente orar por ellos, sino también de preocuparnos de que sus problemas sean satisfechos, primeramente en Cristo y luego en lo que Dios también puede bendecir a cada uno de ellos. Para eso el Señor nos ha llamado. Amén. Entonces Jesús le preguntaba a ellos y le decía, bueno, pero me es lícito, respóndame. Ellos no respondieron, pero más adelante Jesucristo, vemos en la obra que ahí está el que tiene el problema en la mano. Y ahí es una buena situación para nosotros analizar el cristianismo. ¿De qué forma? Si usted hubiera sido uno de los fariseos que estuvieran ahí, me voy a poner, y yo también, probablemente hubiéramos sido los que estén diciendo ahí, Jesús, ten cuidado si te pasa, no lo sanes, hoy es sábado, hey, mira, te estamos viendo que tú te estás como preparando para decir lo que tú dijiste con el otro, no lo sanes, hoy es sábado. ¿Por qué? Porque quizás nosotros sanos no tenemos problema con eso. Pero ¿y si nosotros hubiéramos sido los que tienen la mano con problemas? ¿Qué pasa ahí? Que me sane, ¿verdad? Ahí ese señor estaba con su mano y mientras los fariseos estaban en hacer una mega teología moderna, la teología es buenísima y el estudio, pero una teología lejos de la verdadera teología del Señor. Entonces él estaba, sí, fariseo, yo lo escucho, pero el Señor le dijo, ponte en medio. Sí, y fue y se puso al medio. Extiende tu mano. Y extendió su mano. Y dice la Biblia que inmediatamente fue sanado. ¿Por qué el Señor lo sanó? Primeramente, porque Él tiene el poder para sanar. Y nadie va a limitar al Señor. El Señor hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere y porque Él es Dios. Pero también hubo un efecto muy interesante ahí, que fue la fe de ese señor que tenía problema en la mano. Mientras todo el mundo criticaba, mientras todo el mundo decía lo que decía, mientras ahí estaban las autoridades religiosas, a él no le importó eso. Y él dijo, yo voy a hacer lo que dice Jesucristo. Mis hermanos, no importa lo que por ahí se comente, no importa lo que por ahí digan del cristianismo. Cada uno de nosotros tiene que comprometerse con vivir el cristianismo al estilo de Cristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo está por encima de cualquier ley. Porque Jesucristo está por encima de cualquier ritual o liturgia que hagamos en la iglesia. Porque Jesucristo está interesado en las personas. Porque Jesucristo tiene el poder no solamente de decir, sino también de hacer. Mientras los fariseos eran bla, 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 Jesucristo hablaba y hacía. Que yo creo que ese es el ejemplo que cada uno de nosotros tiene que tener. Hablar la palabra, pero también hacerla. Los fariseos se sabían los libros de la Biblia de memoria. Muchos, la Torá, se sabían libros completos de memoria, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números, se lo aprendían por religión, pero no lo entendían. Hay personas que te dicen 10,000 versículos de la Biblia y no entienden uno solo. El Señor quiere que aprendamos y que estudiemos la Biblia, pero también que las personas vean en nosotros
a Cristo, que ellos vean que nosotros estamos haciendo la obra de Cristo, que enseñamos, pero también en medio de la necesidad estamos ahí porque tenemos compasión, misericordia y gracias por cada uno de esos necesitados. Eso es lo que el Señor nos llama a nosotros. Tener aire acondicionado aquí en la iglesia, eso es bueno. Pero es más bueno ayudar a personas que necesiten de Dios. Tenemos nuestro parqueo, tenemos nuestro vehículo, eso es bueno y el Señor va a seguir proveyendo. Pero nunca, nunca, nunca nos olvidemos que no solamente es hablar y conocer la palabra, sino también hacerla. Que los demás puedan ver a Cristo en nosotros. Y yo sé que si seguimos esforzándonos, porque le digo la verdad, esta es una iglesia que ha salido bendecida con cada uno de los que estamos aquí, por la manera en cómo sirven a Dios y todo eso. Pero todavía nos falta más. Yo creo que podemos hacer más y el Señor seguirá cada día haciendo una obra extraordinaria en nosotros. Esta es la iglesia de Alma-Rosa, primera iglesia bíblica cristiana de Alma-Rosa. Y nosotros somos los llamados a ser Cristos en cada una de esas apartamentos, residenciales, casas, chozas, como usted quiera. Donde usted viva, usted es el Cristo que tiene que representar ahí. No es el Dios, pero sí en la parte humana usted representa. Amén. Vamos a pedirle a Dios. Yo le quiero pedir a Dios que me ayude a mí. Usted le pide, ahora usted ora y usted le pide lo que quiera, pero yo le voy a pedir a Dios que me ayude a seguir aprendiendo la palabra de Dios, pero que me ayude a hacer más, así como Cristo decía y hacía. Yo le voy a pedir también a Dios, por lo que oren así de esa manera, que Dios también le ayude a decir y hacer. Que Dios le dé sabiduría para aprender la palabra, pero también para practicarla. Amén. Señor, gracias por todo. Gracias, Señor, porque en un momento de nuestras vidas tú nos dijiste que nos pongamos en el centro. Nos dijiste que extendamos la mano. La extendimos y nos sanaste espiritualmente, Señor. Nos quitaste el pecado que había en nosotros y hoy en día somos salvos. Ahora esta salvación no permita que sea un estorbo para que otros vengan a tu reino, sino que ayúdanos a ir delante de ellos y presentarle a Cristo de la manera más clara posible. Que profundicemos cada día en ese Jesús que vemos claramente en los evangelios y lo imitemos lo mejor posible. Esa es nuestra pasión, ser como Cristo y que las personas puedan ser salvas y puedan ver el glorioso y maravilloso amor que tenía Él aquí en la tierra y que sigue teniendo para con los seres humanos. Que aunque Satanás anda afuera matando y destruyendo personas en discotecas, en colmadones, en drink y cosas así, el Señor vino para dar vida y vida en abundancia. Ayúdanos a mostrar eso con nuestra vida y con nuestras palabras y con los hechos. Palabras y hechos combinados, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Mis hermanos, Dios le continúe bendiciendo abundantemente a cada uno de ustedes.